Pues abran su Biblia en 2 Timoteo 2:1. Vamos a continuar con esta conferencia, peleando la buena batalla. Este es el tema número 2 y lo he titulado Luchando legítimamente. Y vamos a tomar 2 Timoteo 2:1 al 7 y luego de ahí al versículo 15. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos al versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Después de que Pablo anima a Timoteo a que no sea cobarde, ni que se avergüence de Jesús, ni del Evangelio, que no lo diluya, Pablo le recordó que Dios le había dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y a continuación, Pablo comienza a instruir a Timoteo a cómo luchar legítimamente en el ministerio pastoral. Y este es el tema de hoy. Vamos al versículo 1 y vamos a estudiar los textos. Comienza la instrucción acerca de la lucha legítima en el ministerio. Versículo 1, 2 Timoteo 2:1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La frase esfuérzate en la gracia es muy importante en este versículo. ¿Por qué? Porque significa, el término griego implica sacar fuerzas en este caso pues de Dios. Significa fortalecerse. En Dios es la fortaleza. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, esfuérzate por no hacer las cosas del ministerio en tus fuerzas. Eso significa esfuérzate en la gracia. Cuídate de no hacer el ministerio a tu manera, como a ti se te ocurra. Esfuérzate por hacer las cosas del ministerio, pero no en tus propios recursos, en tus habilidades naturales, etcétera. No. Enfrenta las dificultades, Timoteo, con el poder que la gracia de Dios nos da y nos capacita. Recuerda, Timoteo, que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchos ministros en ocasiones nos vemos luchando en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Nuestras propias estrategias, nuestros propios métodos humanos, y luego tenemos que andar inventando avivamientos para seguir adelante. Y no es así. O sea, nosotros, cuando Pablo le dice a Timoteo: mira, tú no vas a poder enfrentar en tus recursos y en tu humana sabiduría y en tu humana fortaleza, nunca vas a poder lograr cumplir la voluntad de Dios en tu ministerio si tú te atienes a eso, a tu capacidad intelectual. No. Esfuérzate en la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Es el favor de Dios, son las habilidades, las capacidades que Dios nos regala para hacer el ministerio. Entonces, esfuérzate por no hacer las cosas en tus recursos, sino esfuérzate por hacerlas en el mandamiento de Dios, en la instrucción de Dios.
Qué importante es esto, asimilarlo, hermanos. Porque muchos pastores desfallecen a mitad del camino porque quieren que la iglesia crezca. ¿Qué pastor no quiere que su iglesia crezca? Todos queremos que la iglesia crezca. Pero en realidad Dios no nos puso para eso, Él nos puso para predicar. Algunos creerán y otros no. Nunca se me olvidará aquella invitación que recibí hace años a la ciudad de Oaxaca, en el sureste mexicano, a predicar. Y llegamos, prediqué casi bajando del avión, llegaron mi esposa y yo y me llevaron a la iglesia y prediqué. Y yo no miraba al pastor y le pregunté a la esposa: oiga, ¿y el pastor? Y me dice: pues se murió, ¿que no sabía que se había muerto? Y yo: ¿cómo? Pues un pastor de 40 años, imagínate. Y dije: ¿cómo que se murió? ¿Y por qué no me avisaron? Pues yo pensé que le habíamos avisado. No sabía. Le digo: no, ¿cómo que se murió? ¿Y de qué se murió? Estábamos ahí en la mesa en su casa cenando. Entonces su hija, como de 14 años, 15 años, dice: yo te voy a decir, pastor, ¿de qué se murió? Le digo: ¿de qué se murió? Dice: lo mató la congregación. Pero así seria. Y yo: ¿cómo que lo mató la congregación? Dice: sí, porque él siempre quería hacer las cosas en sus fuerzas. Fíjese, la congregación, ya ven, no es muy grande, no llega ni a 100 personas. Y él quería suplir las necesidades de todos, no dejaba que el Espíritu Santo obrara en ellos. Así es que si a las 3 de la mañana le hablaban porque le dolía el dedo a una hermana, ahí va mi papá. A veces estábamos comiendo y todavía ni empezaba y sonaba el teléfono: pastor, estoy triste, venga a consolarme. Y ahí va mi papá. Oye, le decía, o sea, no pudo con ese tren de vida, le dio un infarto y se murió. La verdad es que la tarea que tenemos es sobrenatural. Y si nosotros no aprendemos a esforzarnos en la gracia, la vamos a pasar mal. De por sí, que ya ve implícito tribulaciones y aflicciones, ahora imagínate enfrentarlas en tus propias fuerzas, olvídate. Hay muchos pastores jóvenes, yo veo aquí muchos pastores jóvenes. Aprendan esto, por favor. A hacer la labor ministerial en la fuerza de Dios. Esfuércense en la gracia. Hagan las cosas no en su ímpetu juvenil, pastoral. Descansen en el Dios, dejen que la palabra de Dios haga la obra en el corazón de la gente. No los estén allí queriendo que no les dé ni el aire. Hay que cuidar a las ovejas, pero no hay que ser paternalistas, ¿me explico? Hay que ser como padres espirituales, pero así como el niño, como un padre que deja que su niño camine y luego le dice a tu esposa: ponte allá a 5 kilómetros, no, ponte allá enfrente, y luego le suelta al niño y el niño empieza a caminar y de repente se golpea el niño y lo levanta el papá, ¿no es cierto? Y el niño le duele y lo pone otra vez y el niño se ve y se sienta. Así son, ¿se han fijado? Dicen: no me pego. O sea, alcanzan a entenderlo. No, hay que dejar que caminen. Entonces Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. Versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fíjate, esta frase: lo que has oído de mí ante muchos testigos, la pregunta es: ¿qué oyó Timoteo de Pablo? La sana doctrina, el evangelio. Bueno, eso que tú oíste de mí, vean qué importante es tener maestros que nos instruyen en la palabra de Dios, pero maestros que prediquen el evangelio. Entonces le dice: esto que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, la sana doctrina, esto encarga. O sea, a ti se te depositó, Timoteo. Yo te deposité en ti el evangelio por mandato del Señor y se te encomendó. Bueno, esto mismo que tú escuchaste de mí, ahora tú encarga a hombres fieles. Y aquí la frase esto encarga significa: esto deposítalo ahora tú. Así como en ti fue depositado, ahora tú debes de depositar en otros.
Es un error garrafal cuando un pastor que está pastoreando una iglesia y pasa un año, empieza con unos cuantos, luego va creciendo. Debes de ir con paciencia y perseverancia enseñando la palabra de Dios, y Dios va a ir mostrando y van a ir surgiendo los que Dios quiere luego usar allí mismo. Entonces tú tienes que dedicarles a ellos y tienes que depositar en ellos. Pero hay pastores que por temor no depositan en otros, porque tienen temor de que esa persona que se ve bien entregada a Cristo luego se ponga a estudiar más que tú, y al rato cabe la posibilidad que sepa más cosas que tú, que madure más que el pastor. Y lo primero que empieza a hacer ese pastor erróneamente es empezar a bloquearlo. ¿Cuántos tienen hijos? Así, hijos. Bueno, tú quisieras que él fuera doctor, abogado, que fuera. ¿Tú lo bloqueas a tu hijo? ¿Verdad que no? Bueno, esa es una lección que nosotros debemos de aprender. Y aquí está, es bíblico. O sea, lo que tú escuchaste, así como tú fuiste instruido en la palabra, tú tienes que instruir a otros, tienes que depositar en ellos. Encargar significa encomendar para cuidar a otros. Entonces Timoteo deposita las verdades del evangelio, encomienda la sana doctrina, no a cualquiera. Fíjate lo que dice, ¿a quiénes? A hombres fieles. O sea, no a cualquiera. Fíjate cómo no dice al rico de la congregación. Fíjate cómo no dice al famoso futbolista que asiste a tu congregación, o al famoso político, a ese ponlo de líder. No dice eso. Dice a hombres fieles, y la palabra fieles significa dignos de confianza. Eso significa hombres fieles, hombres dignos de confianza. Pero debo decirles que el carácter fiel no se desarrolla con 3 encuentritos espirituales, ni mucho menos, sino se desarrolla a través de los años de caminar con Jesús, de vivir las verdades del evangelio, de ser moldeados y tratados por el Espíritu Santo. Así es como se va formando un hombre fiel. Desgraciadamente estos parámetros no forman parte de la digamos, de la enseñanza para levantar hombres fieles que sirvan en la iglesia. Y se ha sustituido todo esto por otras cosas. Pero aquí claramente Pablo le dice, mira, lo que yo te enseñé, esto encarga, pero a hombres dignos de confianza. Y esos hombres dignos de confianza no se hacen de la noche a la mañana, repito. Por eso es que la labor pastoral es agotadora, es cansada, porque tiene que estar uno allí con ellos, siempre discipulándolos, aguantándolos en amor. Luego tú cometes un error, luego ellos se sienten mal contigo, y luego te dicen cosas, y luego te arreglas con ellos, y siguen creciendo juntos. No se da de la noche a la mañana, hermanos. Eso deben de tenerlo muy presente, ¿sí? En 1 Timoteo 1:12, Pablo dice algo muy interesante. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias, y está hablando de él, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, me tuvo por digno de confianza. Dios depositó una confianza en Pablo y le depositó el evangelio, lo llamó y le dijo: tú vas a ser predicador, apóstol y maestro. Y le depositó, pero Pablo no se formó de la noche a la mañana, ustedes saben. Él ya tenía una trayectoria en el judaísmo, pero cuando él se convirtió, se fue 14 años a Arabia. Y allá estuvo, estudiando, leyendo los pergaminos, leyendo las escrituras, empapándose de la revelación del evangelio de la gracia. 1 Corintios 4:2. Pablo abunda un poquito más sobre la fidelidad en el carácter de los que han de servir a Dios. Dice 1 Corintios 4:2: ahora bien, se requiere, es un requisito de los administradores, o sea, administradores del evangelio, de las riquezas de Cristo,